Buenos días, profesora. Somos estudiantes de la Universidad Experimental Rómulo Gallego, de la sección número 13. Este grupo está conformado por los siguientes integrantes: Graciela Torrealba, Lidy Burgo, Petra Vera, Johnny Carrasquel, Luis Lovera, Elena Tobar, Freddy Hernández y mi persona, William Malavé, los cuales estaremos desarrollando el tema número 7, que es Sistema Financiero y Política Monetaria. Dando de su conocimiento, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es el concepto de dinero y moneda. El dinero es un medio de intercambio, por lo general en forma de billetes y monedas. ¿Cuál es la función del dinero? Llamamos dinero todo aquel activo o bien aceptado como medio de pago. Mediación de valor por los agentes económicos para su intercambio. Y además cumple como la función de ser unidad de cuenta y depósito. El dinero se clasifica también de cuatro maneras. Dinero activo, dinero bancario, dinero virtual y dinero en efectivo. La teoría monetaria es una teoría económica elaborada en el siglo XIX por el economista alemán Georg Franz Krank. Dicha teoría centra el estudio en la economía moderna, donde el Estado cuenta como soberanía. También vamos a hablar sobre lo que es la criptomoneda. ¿Qué es la criptomoneda? También llamada moneda virtual o criptodivisa. Es el dinero digital. Eso significa que no hay moneda ni billete en efectivo. Todo es mediante una plataforma virtual. ¿Cuáles son las características de esta criptomoneda? La criptografía. Utiliza técnicas de cifrado para realizar cobros y pagos seguros. Es descentralizada, ¿qué quiere decir? No necesita ser controlada por ninguna institución. Esta criptomoneda también tiene una muy buena característica, que no puede ser duplicada por ningún ente ni ningún tipo de persona. Las transacciones son irreversibles. Eso quiere decir que después que se haga un pago con este tipo de moneda, no se puede reembolsar no se puede hacer trancar la transacción. Uso y función de la criptomoneda. Cumple la función de una moneda, y de ahí que se conozca con ese nombre. Sin embargo, en algo totalmente digital, que se utiliza métodos criptográficos para asegurar su transacción financiera, controlar la creación de nuevas unidades y verificar transferencias de activos. Vamos a hablar de lo que es el concepto de intermediación financiera. La intermediación financiera es el proceso mediante el cual un agente bancario se encarga de conectar ahorradores con inversores. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como ahorrador llega el banco y me dice, vamos a proponerle un negocio para que usted tenga un mayor ingreso. Y de esto es lo que se encargan ellos, de que uno ponga el activo para tener un logro de intereses anual o a largo plazo. ¿Qué es un intermediario financiero? El intermediario financiero es una institución o persona que sirve como mediador entre diversas partes para facilitar transacciones financieras de un sistema financiero nacional o internacional. El sistema financiero nacional, ¿qué es? Es el conjunto de instituciones financieras cuya tarea principal es canalizar el dinero que ahorran las personas hacia aquellas personas o instituciones que realizan inversiones productivas. Y el sistema financiero internacional son todas aquellas instituciones que están fuera del país, que están encargadas de regular los sectores financieros a través de sus normas. Es excepcional que las mismas tengan carácter vinculante o recomendaciones, proporcionan financiación
a países y empresas. Buenos días, Graciela Torrealba, estudiante del área de Derecho. Uno de los temas a desarrollar es los patrones monetarios. Los patrones monetarios es una medida de valor por la que se rige un sistema monetario en un momento dado. Se trata del valor a la que se refieren todas las monedas o medios de pago de una economía y que sirve para determinar y respaldar su valor último. El oro ha sido históricamente el patrón más utilizado para cumplir esta misión, aunque no el único. Para definir el valor de su unidad monetaria, un país debe optar un sistema monetario que establezca el valor de su moneda en relación con otros puntos de referencia. A lo largo de la historia, dicho punto de referencia ha sido algo metal precioso, como el oro y la plata, o bien alguna otra divisa como la libra esterlina o el dólar, cuya fortaleza en el mercado de valores internacional les ha permitido ejercer de respaldo para fijar el valor del resto de divisas. Los patrones monetarios establecen la equivalencia o valor intercambiable entre la unidad monetaria y su peso correspondiente en metales preciosos o en cantidades de otras monedas. Otro punto es el Estado y la moneda política fiscal monetaria. Los dos instrumentos que el gobierno puede usar para influir en la economía, la política monetaria usa las tasas de interés y el suministro de dinero, y la política fiscal se refiere a los impuestos y gastos que usa el gobierno para estimular la economía. Hay dos maneras en que el gobierno usa la política fiscal para influir la economía: impuestos y gastos. El periodo recesivo durante los cuales el desempleo aumenta y los negocios disminuyen gastos del gobierno son una forma de estimular la actividad económica. La reducción de impuestos es otra forma por la cual el gobierno puede progresar el dinero al consumidor durante una recesión y estimular el crecimiento de la economía. Por ejemplo, a la inversa, durante tiempos de expansión económica, el gobierno puede aumentar impuestos, reduciendo así el dinero que el consumidor tiene disponible para un esfuerzo para moderar. Saludos compañeros, les habla Lidis Burgos, cédula 180433239. Les voy a hablar un poco sobre la interrelación entre el sistema financiero nacional e internacional y la organización del funcionamiento del sistema financiero venezolano. El sistema financiero o sistema de finanzas de un país está formado por el conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan los prestamistas hacia los prestatarios, así como facilitar y otorgar seguridad de movimiento de dinero al sistema de pago, canalizando así el ahorro y la inversión con el fin de conseguir que éste asigne de la forma más eficiente posible y como consecuencia haya crecimiento económico. Por tanto, el sistema financiero sirve para intermediar entre los que tienen exceso de dinero y los que quieren prestar y pues los que necesitan el financiamiento, es decir, lo que genera el sistema, operaciones de los intermediarios. Asimismo, no otorgaba a la autoridad, dentro de las responsabilidades y atribuciones suficientes para poder efectuar una severa fiscalización, la necesaria fiscalización. A partir de los años 90, el Estado promovió el desarrollo de un sistema financiero eficiente que contribuyera al crecimiento nacional. Para esto estableció medidas preventivas con el fin de evitar situaciones de inestabilidades que pudieran generar consecuencias negativas para la economía nacional. Para tal efecto, reformó el papel de intervención del Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banco y Seguridad, de Bancos, de Seguros y la Comisión Nacional. El sistema financiero en Venezuela está conformado por el conjunto de instituciones bancarias y las demás empresas e instituciones de derechos públicos o privados, debidamente autorizado por la superintendencia de los bancos. La superintendencia de los bancos.
¿Cuál es la estructura del sistema financiero, del sistema bancario? Tenemos pues el Ministerio de Finanzas, el Sudeban, el FOGAN, el Consejo Bancario, el Banco Central de Venezuela, las distintas instituciones, banca universal, bancas especializadas de inversión, bancas hipotecarias, ahorros y préstamos de arrendatarios, todo ese tipo de cosas. Todo esto pues es lo que llamaríamos la estructura del sistema bancario. Dentro del sistema bancario podemos distinguir entre banca pública y banca privada, que a su vez pueden ser comercial, industria o negocios, y trabajan de manera mezclada, son mixtas, porque está la privada y está la pública. La banca privada comercial se ocupa sobre todo de facilitar créditos a individuos privados. La industria o el negocio invierte en sus activos en empresas industriales, adquiriéndolas y digiriéndolas. La banca privada mixta combina ambos tipos de actividades. ¿Cuáles son esas actividades? Actividades privadas y las actividades públicas. Esto es en cuanto a lo que pudiera acotar del sistema financiero. Gracias. Buenos días, mi nombre es Petra Elisa Vera. Voy a darle continuidad al tema de la exposición del día de hoy. El sistema bancario es el conjunto de instituciones que permite el desarrollo de todas aquellas transacciones entre personas, empresas y organizaciones que impliquen el uso del dinero. Se clasifican en públicas y privadas. Estas instituciones reciben depósitos en dineros, otorgan créditos y prestan otros servicios, tratan de cubrir todas las necesidades financieras de la economía de un país. Ahora bien, muchas de las funciones de los bancos, como lo de guardar fondos, prestar dineros, garantizar los préstamos, así como el cambio de monedas, pueden rastrearse hasta la antigüedad. Durante la Edad Media, los caballeros templarios, miembros de una orden militar y religiosa, no solo almacenaban bienes de grandes valores, sino que también se encargaban de transportar dinero de un país a otro. Aunado a lo anterior, los orfebres ingleses de siglos pasados constituyeron el modelo de partida de la banca contemporánea. Guardaban oro para otras personas a quienes tenían que devolvérselo si así les era requerido. Pronto descubrieron que la parte que los depositantes querían recuperar era solo una pequeña parte del total depositada. Así podían prestar parte de a otra persona de esa parte del oro a cambio de un instrumento negociable o pagarés y de la devolución del principal y de un interés. Con el tiempo, a través del tiempo, estos instrumentos financieros podían intercambiarse por oro, pasaron a reemplazar a estos. Resulta evidente que el valor total de estos instrumentos financieros servía del valor de oro que lo respaldaba. En la actualidad, el sistema bancario conservando características del sistema utilizado por los orfebres. En primer lugar, los pasivos monetarios del sistema bancario exceden las reservas. Esta característica permitió en parte el proceso de industrialización occidental y sigue siendo ahorita en la actual importante en lo económico. Y sin embargo, la excesiva creación del dinero puede obtener un crecimiento de la inflación. En segundo lugar, el pasivo de los bancos, depósitos y dinero prestados son más líquidos, es decir, se pueden convertir con mayor facilidad en el oro, en el dinero, en efectivo que los activos. Préstamos a terceros e inversiones que aparecen en sus balances. Estas características permiten que los consumidores, los empresarios y los gobiernos
financien actividades que de lo contrario serían canceladas o diferidas, y sin embargo ellos, si ellos como que provocan la crisis y la cosa. Y entonces, tras la intervención del Banco Progreso, de hace tiempo de la intervención entre otros bancos, el sistema bancario puede ser incapaz de responder a esta petición, por lo que debería declarar la suspensión de pagos o la quiebra. Y a veces entran en crisis, pues. Por otro lado, la Ley General del Banco de otras instituciones financieras en la década de los 90, un buen grupo de bancarios, bueno, cometieron ciertas irregularidades, por decir, producto o resultado, falta de seguimiento en cuanto a los depósitos del público y en los auxilios suministrados por el gobierno nacional. En aras de socorrer al depositante, el Estado estaba inerme ante aquella avalancha de recursos monetarios escapando del país, los cuales iban a engrosar las cuentas privadas del exterior de venezolanos recibidos por su moral, por el afán de tener más. El instrumento idóneo para el combate de situaciones como esta estaban aprobados, pero no se habían instrumentado. La Ley General de Banca y otras instituciones financieras, además los funcionarios encargados de aplicarlas, no habían mentalizado las normas y estaban bajo el viejo sistema. Y bueno, se les controlaban aquellas cosas y aquellos problemas antes mencionados. Dando la continuidad al tema, la vía correcta estaban sustentadas en 3 elementos fundamentales para evitar el caos: control rígido basado en la legislación vigente por parte de la superintendencia de los bancos, nombramientos y funcionarios comunal de la parte pública y de alta competencia profesional. Y la clave era ejercer este control estricto, era para fortalecimiento de la superintendencia de bancos, organismo vital para que el Estado venezolano pudiese garantizar realmente a los habitantes de este país de sus depósitos y no serían nuevamente sustraídos. Pues para evitar eso, dentro de la hilación de los divergentes temas, surgieron en mí como investigadora distintos vacíos epistémicos referentes al término, por el cual desarrollé las siguientes interrogantes dentro de la discursividad. Uno de ellos, me pregunto, ¿qué son las políticas monetarias, las fiscales? ¿Qué efecto tiene la política monetaria expansiva en divisas de un país? Entre otros términos. Bueno, por ejemplo, en las políticas monetarias se trata de la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad del precio del crecimiento económico. Pueden ser expansivas, aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y el crecimiento económico. Restrictivas, trata de reducir la cantidad de dinero para evitar la inflación. La política fiscal se refiere, al igual que las políticas monetarias, las políticas fiscales son las disciplinas de la política económica de un país centrado en la gestión de recursos del Estado y de administración. Las políticas fiscales también pueden ser expansivas, reducciones de impuestos, restrictivas, reducción de gastos, método de impuestos. ¿Qué efecto tiene la política monetaria a diversos del país? Reduce el tipo de interés porque las entradas de inversiones y de capital en activos físicos y financieros se reducen por parte de los ingresores. Dentro de las organizaciones monetarias del Fondo Monetario Venezolano, es una organización monetaria internacional cuyos miembros son actualmente 183 países de todo el mundo. Su creación junto al Banco Mundial se remonta entre los años 1945. La moneda, ¿qué es la moneda? Es una pieza de un material resistente de peso uniforme, normalmente de un metal acuñado en forma de círculo y elegido por las autoridades emisoras de los distintivos que se emplean como medida de cambio de dinero por su valor legal intrínseco como una unidad de cuenta.
El lugar donde se realizan las acuñaciones de moneda se le conoce con el nombre de ceca o casa de moneda. Una significa sica o truquer. También se considera moneda o billete de papel de recurso legal o de curso legal. Una de las características de la moneda es dependiendo de las diversas procedencias de los diversos países, las políticas y de todos esos implementos, las representaciones que simbolice cada uno de los países y que decida el Estado, por ejemplo, claro, lo que es medallas, Filipos, de Macedonia, del mismo modo también los filipeos, los arterismos, los avirianos, los valerianos, entre otros, como lo más moderno, Felipe, pues. Y entonces, lo que son otra de las características, bueno, aquí en Venezuela ya prácticamente existe más el billete, la moneda ahorita está como expandida, desaparecida. Bueno, se está moviendo mucho también lo que es el dólar, pero no lo han actualizado dentro de las monedas de Cuba. También tiene sus políticas, por ejemplo, lo mismo sucede en pesar de la Edad Media, de los colombianos, de genuinos, italianos, de fabricar grave, de mucho volumen, de peso Cerrati, lo que tiene los bordes figurados de escaques. Esta clase se encuentra mucho dinero en la familia, suponiéndose hechos para invertir la falsificación. También está el peso, las propiedades de la moneda, materiales que se emplean, título fino, liga, al pie de la calle, verma, valor, todos esos implementos y esas cosas. Dentro de los tipos, pues eso varía, depende también del país y es extensa esta información. Entonces es relevante pues que se hable un poco sobre lo que es la forma de acuñación de las monedas. La moneda más primitiva se acuñaba, se grababa en una marca de un verso de una pieza de metal. El resultado eran monedas de impronta irregular y variable que recibe el nombre incursa y se caracteriza porque presentaba la misma imagen en un relieve y el otro en un hueco. Y bueno, a través del tiempo eso fue cambiando como todo. Y las primeras acuñaciones mecánicas sería de una como en 1551 en la Casa de la Moneda fuera del país. Y bueno, utilizando en 1686 en la seca también se utilizó por un tal Giscardin que grababa el canto de los hoteles o cordoncillo. Y así, bueno, por ejemplo, en 1830 el ingeniero suizo Jean-Pierre inventó el sistema de viró la partida que consiguió acuñar las dos caras de las monedas. Y así, bueno, esto tema es largo, es extenso, es importante. Las características del medio aceptable, la economía para la realización de las transacciones de compra y venta de bienes y servicios, así como el pago o la cancelación de las deudas, es decir, es un medio de intercambio, es un medio de pagar, de pago. También es un activo financiero porque permite mantener el valor de la riqueza, pero a diferencia de otros es un activo financiero líquido porque su poder de compra puede realizarse en cualquier momento. Una de las, para verificar la autenticidad de la moneda era que se podía comparar de los pesos, diámetro, que sea auténtica, cualquier diferencia que se note en el peso, diámetro. El peso se pueden pensar allí y verificar que pueda ser una moneda falsa. Bueno, esto fue toda mi disertación el día de hoy. Ahora la dejo con mi otro compañero. Feliz día.
Muy buenas tardes, profesora, muy buenas tardes, grupo. Quien les habla, el bachiller Carraquel Hernández John, 11-123-636. Voy a hablar un poco sobre oferta y demanda monetaria y el circulante. Sabemos que hay varios tipos y formas de oferta y demanda. En este caso vamos a comentar un poco sobre la monetaria. La oferta monetaria, también llamada a veces liquidez, es la cantidad total de dinero que existe en una economía. Hay varias posibles definiciones de este término de acuerdo al tipo de activo que se consideren como integrantes de la liquidez existente. En su definición más restringida, la oferta monetaria está constituida exclusivamente por los billetes y monedas en circulación más los depósitos a la vista en una cuenta corriente que se hallan en el sistema bancario. A esta oferta monetaria básica o circulante se le denomina como M1. Si a ella se le agregan los depósitos en cuentas de ahorro y los de plazo fijo llamados en conjunto causi, dinero, se obtiene una cantidad mayor que se designa entonces como M2 y se denomina liquidez monetaria. Cuando a esta última cantidad se le agregan los depósitos a muy largo plazo, se obtiene la más extendida definición de una oferta monetaria, que en este caso se designa como liquidez ampliada. Ahora bien, la demanda es la cantidad de unidades de un bien o un servicio que los consumidores desean adquirir en un determinado momento. Cantidad de una mercancía que los consumidores desean y pueden comprar a un precio en un determinado momento. Entre otras, la demanda total que existe en una economía se denomina demanda agregada y resulta un concepto importante de los análisis macroeconómicos. La cantidad de mercancías que los consumidores están dispuestos a comprar depende de un conjunto bastante amplio de variables. En este caso, de su precio, de la utilidad que les asignen, de la cantidad que ya posean, del precio y disponibilidad de otras mercancías sustitutivas y complementarias de sus ingresos, de las expectativas que tenga acerca de su renta futura y la evolución de los precios. En cuanto al circulante, uno de los términos más usados y utilizados que hay en este sector en cuanto al sector monetario, y es un término que refiere a los bienes y derechos de los que la empresa puede disponer a corto plazo. Para simplificar, es todo aquello que puede convertirse en dinero líquido de forma casi inmediata. Es importante que las empresas, sean del tamaño que sean, cuenten con cierta cantidad de circulante para afrontar los imprevistos y realizar inversiones. Además, las entidades financieras valoran muy positivamente su disposición cuando evalúan un proyecto para el que se solicita financiación. Sin embargo, sabemos que es muy complicado sostener un negocio sin contar con la colaboración bancaria. Es por ello que es necesario incluir en la gestión un análisis financiero que tenga como eje este concepto y los que se derivan de él. En cuanto a ese concepto, profesora, es un concepto de bastante importancia para el control y el desarrollo de todas las entidades bancarias en cuanto al sistema monetario y de administración que envuelve a los ciudadanos, empresas y el sector bancario. Es todo lo que me quedó de la lectura, profesora. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Lovera Certifa, cédula de identidad 26425559. La mañana de hoy, continuando con nuestra actividad en la materia de economía política, me tocó realizar un video sobre qué es el dinero. El dinero es todo aquel medio, activo o bien que generalmente se acepta como un medio de cobro o pago. Igualmente, nos sirve para realizar diferentes tipos de transacciones. De esta manera, se logra también entender que el dinero no es solo físico, también se considera como dinero electrónico o cualquier activo. Basado en la materia del dinero, logramos encontrar muchos tipos de intereses, como lo son
la tasa de interés fija, la tasa de interés flotante, la tasa de interés real y la tasa de interés efectiva. En dicha materia también logramos encontrar la divisa, que son aquellas monedas utilizadas en una región o país ajeno, en la cual se genera un sistema monetario. Este tipo de cambio fijo está estipulado en el Banco Central que define su valor en relación a cualquier otro tipo de divisa, ya sean dólares, euros, yen, entre otros. Existen diferentes tipos de calificaciones sobre la misma, las cuales se pueden emitir en las convertibles y las no convertibles. Encontramos entre las convertibles, flexibles o flotantes, aquellas que pueden intercambiarse libremente de una divisa a otra divisa, ya sea determinado o no el precio de la misma en el mercado internacional y nacional. Y las no convertibles son aquellas que están sometidas a una restricción en cada país y los precios son establecidos por un mismo estado. Esta fue toda mi exposición. Que tengan un feliz día y un muy alegre fin de semana. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, la apreciada profesora Rosmary Silvera. Muy buenas tardes, estimados compañeras y compañeras de la sección 13 del área de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Voy a hablarles sobre la definición y análisis de los organismos financieros internacionales, liberación del mercado de divisas y la dolarización de un país. En este caso, el caso venezolano, el caso de nuestro país. Los organismos financieros internacionales son creaciones de múltiples naciones con la finalidad de otorgar préstamos y créditos financieros a los estados para salvaguardar su economía y protegerla de la quiebra, la cual se puede producir a consecuencia del déficit fiscal de una nación. Algunas de las instituciones financieras internacionales pueden ser bilaterales, como por ejemplo el Fondo Chino-Venezolano, que fue creado en mayo de 2008 entre la República Popular de China y la República Bolivariana de Venezuela. Entre los organismos financieros internacionales más reconocidos del mundo tenemos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, los cuales por más de 60 años han estado jugando un papel hegemónico en el otorgamiento de créditos a los países del mundo, a cambio de aceptar sus recomendaciones, como por ejemplo la liberación del control del mercado de divisas, la dolarización de sus economías, etcétera, etcétera. La liberación del mercado de divisas tiene sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas podríamos decir que no cierra nunca. Esto quiere decir que podemos realizar operaciones e invertir en cualquier horario. Es decir, podemos invertir en cualquier día de la semana, podría ser de día, de noche, a cualquier momento del día, cualquier día del mes, etcétera, etcétera. Puede ser utilizado como apalancamiento. Si utilizas de esta forma adecuadamente, podrás aumentar o mantener tu capital de inversión
Otra ventaja es que es un mercado volátil. Al ser un mercado tan volátil, ¿sí? Los precios pueden dispararse rápidamente. Podrías obtener una ganancia a tu capital de inversión en corto plazo. Entre las desventajas de la liberación del mercado de divisas tenemos que es un mercado descentralizado. O sea, no existe un órgano centralizado por donde deba pasar y ser supervisadas las operaciones de funcionamiento del mercado. Es libre. Al ser un mercado no precisamente regulado, ¿verdad? Entonces suele ser difícil. ¿Por qué? Porque se considera un mercado interbancario globalizado. Esto podría generarse una excesiva devaluación del valor de la moneda nacional y tendríamos al final una adopción de una divisa extranjera en el sistema económico de la nación, como por ejemplo la dolarización. En el caso de Venezuela, ¿sí? La política monetaria de nuestro país es en la gama de medidas que aplica el Banco Central de Venezuela para proteger la capacidad adquisitiva del signo monetario, con la finalidad de contribuir al crecimiento económico y a la generación de nuevos y mejores empleos. Esto se trata de lograr a través del manejo de las tasas de interés como uno de los instrumentos más potentes de la política monetaria para controlar la oferta-demanda de dinero. En Venezuela se ha registrado un déficit fiscal desde hace 6 años consecutivamente. Cualquier decisión de política pública debe evaluar sus costos y beneficios. La dolarización en nuestro país fue adoptada como una válvula liberadora de presión producida por una hiperinflación de los precios de los productos de bienes y servicios de consumo de la vida diaria del ciudadano. Entonces, para contrarrestar y liberar esa presión producida, se utilizó la adopción de la dolarización. También se utiliza como para contrarrestar el impacto económico que originó el boicot externo que afectan la economía venezolana, tales como el bloqueo en las operaciones internacionales para la importación de materia prima, la inundación del mercado petrolero para producir una caída en los precios del crudo, embarques en las empresas internacionales de producción de divisas, tales como Cico, la refinería de Mamero, etcétera, etcétera. Guerra internacional comunicacional a través de los medios y redes sociales, vendiendo la idea del narcoestado, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su atención, que tengan muy buenas tardes.